Estimados alumnos, muy buenos días. Continuando con nuestras sesiones de clase, el curso de razonamiento verbal, el tema que vamos a abordar el día de hoy es una miscelánea. Miscelánea, como dice su significado en el diccionario, miscelánea es una variedad o una mezcla. Entonces lo que vamos a hacer es una variedad o una mezcla de ejercicios. En otras palabras, es un repaso. Vamos a ver algunos ejercicios como etimología, sinónimos, para lo que es esta sesión. Empezamos. Esta parte es muy importante. He estado revisando las prácticas, he terminado de revisar las prácticas y he encontrado muchos errores al momento de formar palabras. Por ejemplo, si yo tengo la raíz algia, que es dolor, y tengo crasia, que es poder, si yo formo, por ejemplo, algiacrasia o crasialgia, ¿existirá? O sea, ¿existirá miedo al poder? No existe miedo al poder. Crasia. Entonces, crasialgia no podría formar, por ejemplo, algiaitis. O sea, dolor e inflamación. Algiaitis. ¿Existirá algiaitis? Claro, algia existe. Itis existe. Pero yo al formar algiaitis, esa palabra no existe, no está en el diccionario. Por lo tanto, es incorrecto. Ya no se trata solamente de agarrar una raíz y juntarla con otro, y ya tiene que ser al juntar ya sea un prefijo más una raíz, al juntar una raíz más una raíz, o al juntar una raíz más un sufijo, tienen que formar una palabra que sea usual o que exista. No, ustedes me han hecho un neologismo. ¿Qué es neologismo? Inventar, crear nuevas palabras. Entonces eso está mal. Por ejemplo, tenemos el prefijo tele, que significa lejos. Tenemos fono, que es sonido. Entonces tele más fono, formamos el término teléfono. Y eso es del mismo modo que tenían que formar, ¿no? Y en la práctica tenían que formar. Si te daba crono más metro, formabas cronómetro, y así. Entonces es importante, no olviden, tienen que formar palabras, pero sean palabras que existan, no palabras que sean inventadas o ficticias. Por ejemplo, mía. Mía o mío es músculo. Algia significa dolor, ¿verdad? Entonces tengo dos opciones. O tengo dolor al riñón o tengo dolor al músculo. Entonces vamos, mío, mía es músculo, por lo tanto uno va con dolor al músculo. Itis, inflamación, ¿verdad? Entonces tengo inflamación a la vena o tengo inflamación de vejiga. Yo digo, pero cisti también significa vejiga. Entonces cistitis es inflamación de la vejiga. Por lo tanto, número 2. Este es más fácil, ¿verdad? Piro es fuego, fobia, miedo. Miedo, pánico a la altura, no. Temor al fuego. Por lo tanto, número 3. Pato, enfermedad. Logía, estudio, tratado, razón. Patología, estudio de las enfermedades. Oligo, pocos, gracia, gobierno, poder. Por lo tanto, sería poder de unos pocos. Nefror, riñón. Algia, dolor, dolor al riñón. 6. Fleb es vena, itis, inflamación, inflamación de las venas. Hema es sangre, hemato es sangre, logía es estudio, por lo tanto sería estudio de la sangre. Pluto es los ricos adinerados, gracia, gobierno, poder. Predominio de los ricos en el poder. Aerofobia. Aero es aire, se podría comparar con altura, sería fobia, miedo, miedo a las alturas. Pánico a las alturas. Recuerden que acá también puede ser acrofobia, que es lo más usual, ¿no? Acroaltura, fobia, miedo. Miedo a las alturas, acrofobia. Pero en este caso han tomado como base aerofobia. Continuamos. Bloque 2. Supersónico. Supersónico. Tendrá que ir con velocidad superior al sonido. Supersónico. Velocidad superior al sonido. Egoísta, que da muestras de egoísmo. Geno. Población, muchos. Sida, matar, que aniquila a muchas personas. Poli, eso también vino en la práctica, ¿verdad? Poli, varios. Gamo, matrimonio. O gamia, que es matrimonio. Poligamia sería que se ha casado varias veces. O que se une en matrimonio varias veces. Braqui y céfalo. Céfalo es cabeza, ¿verdad? Braqui es leve. Entonces forma de cabeza leve. Bio es vida, Sofía es estudio, amor por la ciencia. Biosofía, por lo tanto, será ciencia de la vida.
Homo igual, sexual, sexo. Es que siente atracción por su mismo sexo. Beneficio, virtud de hacer el bien. Beneficio, virtud de hacer el bien. Fili es hijo, sida, matar, que mata a su hijo. Extra es fuera. Oficial, lo que está, la orden o la ley. Entonces extraoficial será fuera de la ley o no oficial. Con eso estaríamos terminando la parte del bloque número 2 correspondiente a etimología. Continuamos. Vamos a ver lo que corresponde a la sinonimia o sinónimos. En la clase anterior habíamos manifestado que los sinónimos son dos o más palabras que poseen significados parecidos, ¿verdad? Eso ya es manifestado, esa es la definición de sinónimo. Igual pasaba con los antónimos. Los antónimos eran dos o más palabras que poseían significados opuestos o contrarios. Ojo, no significados diferentes, sino significados opuestos o contrarios. Pero para hablar también de sinonimia o de antonimia o de sinónimos y antónimos, yo tengo que tener tres condiciones fundamentales. Ya son tres condiciones esenciales para que se puedan dar, en este caso, sinónimos, y cuando sean antónimos, también las tres condiciones, solo que va a variar la primera. Entonces, para hablar de sinónimos, yo tengo que cumplir tres condiciones importantes. El primero, tener significados parecidos o semejantes. El segundo, pertenecer al mismo campo semántico. Y el tercero, pertenecer a la misma categoría gramatical. Entonces, significados parecidos ya nos queda claro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, veloz con rápido y raudo son sinónimos porque poseen significados parecidos. Ahora, ¿qué significa o qué implica pertenecer al mismo campo semántico? El campo semántico se refiere a la característica que tienen las palabras de pertenecer a un campo mucho mayor. Vamos a hacer un ejemplo para que pueda quedar claro qué es el campo semántico. Si yo tengo, por ejemplo, la palabra hablador, parlanchín, charlatán, facundo, cotorra, parlero, cotorra, charlador, indiscreto, bocazas y locuaz, todos forman parte o son sinónimos de locuaz. Entonces lo que hemos hecho acá es formar un campo semántico. ¿Qué es el campo semántico? El conjunto de palabras que poseen semas o características comunes. ¿Qué es lo común a locuaz, indiscreto, charlador? Es el hecho de hablar en demasía, de hablar demasiado, de comunicarse mucho, igual que el parlanchín, que el charlatán. O sea, el campo semántico sería hablar. ¿Y pero hablar qué? Hablar poco, no, hablar demasiado, hablar en cantidad. Entonces, eso viene a ser el campo semántico, porque la definición de campo semántico es conjunto, y sabe, conjunto de palabras que poseen semas o características comunes. ¿Qué es un sema común a todos ellos? Es el uso excesivo de la palabra, ya que se explayan mucho. Ya queda claro, la primera condición para que sean sinónimos, tener significados parecidos. La segunda condición, pertenecer al mismo campo semántico. Y la tercera, importante también, es pertenecer a la misma categoría gramatical. ¿Pero qué es la categoría gramatical? A ver, estimados alumnos, cuando hablamos de sinónimos, hablamos de un fenómeno semántico. Y ese fenómeno semántico una regla, una de las condiciones nos indica que para que este fenómeno semántico llamado sinónimos exista, tiene que tener la siguiente condición, que era pertenecer a la misma categoría gramatical. ¿Y qué es la categoría gramatical? Ahora vamos a resolver qué es una categoría gramatical. Yo tengo una palabra, tengo una categoría gramatical y tengo un sinónimo. Vamos a partir de ejemplos para poder definir qué es una categoría gramatical. Tenemos, por ejemplo, esperanza, oscuro, infringir. A ver, recuerden, cuando yo hablo de categoría gramatical, hablo de la clasificación de las palabras en base a la función que desempeñan dentro de la oración. Entonces, una categoría gramatical es una clasificación de las palabras en base a la función que desempeñan dentro de la oración. Por ejemplo, si yo tengo la palabra esperanza, oscuro, infringir, yo puedo determinar qué categoría gramatical tiene cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso de esperanza, ahora que está de moda, ¿no? A ver, esperancitos y esperancitas. Recuerden, esperanza, yo puedo decir si es sustantivo, adjetivo, verbo.
yo puedo decir, por ejemplo, que esperanza, en este caso, viene a ser un sustantivo. Oscuro viene a ser un adjetivo. Y infringir viene a ser un verbo. Profesor, pero ¿cómo yo me doy cuenta que es un sustantivo, que es un adjetivo, que es un verbo? Fácil. Partimos de su definición. ¿Qué es el sustantivo? Aquello que nombra, ¿verdad? Ya sea persona, animal o cosa, o sea, puede ser concreto o ficticio, abstracto. Ese es un sustantivo, ¿no? Entonces, el sustantivo viene a ser aquella categoría gramatical que nombra, enumera, ya sea personas, animales o cosas, ya sea de forma concreta o de forma abstracta. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de esperancita o esperancito, estamos hablando de un sustantivo. Profe, es un nombre, claro, es un nombre, pero es sustantivo. Corresponde a la categoría gramatical de sustantivo. En el caso de oscuro, ¿por qué digo que es un adjetivo? Porque ¿cuál es la función principal del adjetivo dentro de la oración? Es calificar, ¿verdad? ¿Calificar a quién? Al sustantivo. Entonces yo digo, por ejemplo, gato oscuro. Si digo gato, sustantivo oscuro, le está dando una característica, una cualidad. Por lo tanto, adjetivo viene a ser, oscuro vendría a ser un adjetivo, porque está calificando, está dando una cualidad a oscuro. ¿Cómo voy a reconocer si es un verbo? Eso es muy fácil, ¿verdad? Todos los verbos terminan en ar, ir. Ojo, solamente es a tres. No vayas a conjugar hasta ur, eso no existe. Solamente es ar, solamente es y terminación ir. Todo verbo puede terminar en esas tres, en ar, en o ir. Por lo tanto, infringir vendría a ser la tercera conjugación y sería un verbo. Profesor, ¿pueden variar? Claro que sí. Por ejemplo, si yo tengo la palabra belleza, belleza vendría a ser, ¿qué sería? Belleza sería sustantivo, adjetivo, verbo. Belleza está describiendo, tendría que ser un sustantivo. Belleza puede convertirse en adjetivo, claro. Yo digo bello, yo digo, por ejemplo, alumno bello o alumna bella. Entonces, está calificando, por lo tanto sería un adjetivo. Puede convertirse en verbo, claro, embellecer, terminación y se convierte en verbo. Entonces, te das cuenta, la palabra belleza es sustantivo, bello es adjetivo y embellecer es verbo. Puede variar, ¿no? Puede cambiar de sustantivo, adjetivo y verbo. Pero esperanza, esperancita, como habíamos manifestado en el ejemplo, esperancita puede ser adjetivo, puede ser verbo, no, se queda como sustantivo. Oscuro podrá ser sustantivo, jamás. Oscuro podrá ser verbo, menos. Infringir podrá ser sustantivo, no. Infringir podrá ser adjetivo, tampoco. O sea, la categoría gramatical en la cual ya está definida. Entonces, ¿qué me dice? Si yo tengo una palabra, ¿tiene significados parecidos? Correcto. ¿Pertenece al mismo campo semántico? Correcto. Pero si no pertenece a la misma categoría gramatical, entonces no se forma sinónimo. Yo, por ejemplo, no podría decir que es esperanza, podría ser sinónimo de un adjetivo. ¿Por qué? Porque como esperanza es sustantivo, tengo que buscar otra palabra que tenga la misma categoría gramatical. En este caso sería confianza. Esperanza es fe, confianza, sí serían sinónimos. De oscuro. Un sinónimo podría ser sombrío. Sí podría ser sinónimo. ¿Por qué? Porque cumple con las tres. Significado parecido, pertenece al mismo campo semántico y pertenece a la misma categoría gramatical. ¿Qué categoría gramatical? La de adjetivo. Infringir, verbo. Para que sea su sinónimo, tiene que cumplir igual con las tres condiciones. Y esa sería incumplir. Terminación ir, terminación ir. También es un verbo, es un verbo. Entonces cumple con la definición. Entonces, por lo tanto, recuerden, para que se forme sinónimo tiene que tener significados parecidos, campo semántico y pertenecer a la misma categoría gramatical. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es sustantivo, no podría ser su sinónimo un adjetivo. Si es un adjetivo, no podría ser su sinónimo un verbo. Si es un verbo, no podría ser su sinónimo un sustantivo. No pueden combinarse las categorías, deben pertenecer a la misma categoría gramatical. Espero que esto haya quedado claro y con esto ya podemos pasar a desarrollar los ejercicios.
Cuando hablamos de apareamiento de sinónimos, lo que me está indicando es este regalo o cosa que se da, la número 1, tiene que estar dentro de uno de estos significados y también dentro de ellos. ¿Ya? Aclaración. En la número 7, ¿ya? Hay que corregir. Debe decir delación. Ya, porque está mal ahí el ejercicio. Y la 7, corrección, delación. Y también hay corrección en la número 2. La número 2 debe decir desprestigio. Entonces, por favor, corrijan en su libro para que podamos terminar esta parte del ejercicio. Repito, en la número 7, delación, y en la número 2, desprestigio. Hay que corregir. Entonces, comenzamos. Regalo, cosa que se da. Eso tendría como sinónimo a dádiva. Dádiva es un regalo, un obsequio. Y en la siguiente columna, el otro sinónimo sería obsequio. Dádiva y obsequio. Número 2. Pesar causado por un desengaño. En la primera columna, su sinónimo será decepción. Y en la segunda columna será frustración. Entonces, si yo tengo un pesar causado por un desengaño, puede ser una decepción o puedo decir que es una frustración. 3. Más largo que ancho. Esto se refiere a oblongo en la primera columna y en la segunda columna a alargado, ¿no? Que es más largo que ancho, alargado, o también puedo decir que es oblongo. Número 4. Denunciar un delito. Eso viene a ser delación. Y en la segunda columna tendría como significado chivarse. Chivarse o delación son sinónimos y se refieren a denunciar un delito designando al autor. Número 5. Placer intenso del ánimo o de los sentidos. Eso se puede definir como delicia. Y tendríamos como sinónimo en la siguiente columna a ansia. Número 6. Acción o cualidad que desmerece. Eso vendría a ser demérito. Y en la segunda columna, desprestigio. Número 7. Relación entre la masa de un cuerpo y su volumen. Masa-volumen, eso es densidad, ¿verdad? En la primera sería densidad y en la segunda estaría formado por viscosidad. Viscosidad. ¿De acuerdo? Número 8. Contienda, alteración o cuestión. Una pelea, ¿verdad? Una contienda, una alteración. Eso sería en la primera, sería reyerta. Y en la segunda columna sería gresca. Por lo tanto, contienda, alteración y cuestión sería reyerta en la primera y gresca en la segunda. ¿Correcto? 9. ¿Qué tiene mala suerte? Su significado en la primera sería desdichado y en la segunda columna sería mísero. 10. Arrancar de raíz los árboles o plantas que tienen cepa. En la primera columna sería decepar y en la segunda columna sería extirpar. En este caso estaríamos hablando de extirpar como sacar desde raíz, ¿no? Recuerden que extirpar normalmente en el significado del diccionario se refiere a extraer un órgano, pero podemos por semejanza llevarlo a la parte de extraer o arrancar las raíces de árboles o plantas. 11. Infamar de palabra. Eso vendría a ser en la primera, que es denostar, es decir infamar de palabra, ¿no? Y en la segunda columna podría ser el término vituperar. Número 12. Persona recién convertida a una religión. En la primera columna será neófito y en la segunda columna novato. ¿Ya? Neófito, novato. Número 13. No conocido ni descubierto. Eso sería ignato en la primera columna y en la segunda columna sería desconocido. Que pertenece a la espalda o propio de ella sería dorso, 14 dorso, y la número 14 en la segunda columna sería en vez. Dorso, en vez, sinónimos. Número 15, indicio o noticia. En la primera columna sería barrunto, un indicio, una noticia, y en la segunda columna sería señal. 16, frecuente, puntual, perseverante. En la primera columna sería asiduo y en la segunda columna sería constante. Rápido, violento, precipitado sería raudo en la primera columna y veloz en la segunda columna.
Con esto estaríamos culminando la parte de apareamiento de sinónimos. Continuamos con los demás ejercicios. Nos solicita es marcar el respectivo significante del concepto dado. Entonces yo tengo acá el término renunciar solemne bajo juramento. Tengo que buscar dentro de estas 5 alternativas a quien corresponde renunciar solemnemente bajo juramento. Recuerda, delatar es indicar quién es el autor de un delito, ¿verdad? Delatar. El término conjurar es maquinar, complotar, es decir, reunirse las personas para hacer el mal o para hacer algo ilegal. Conjurar, igual que maquinar, complotar. Conspirar también, ¿no? Conspirar y conjurar son sinónimos. Por lo tanto, la número 1, el significante correcto será claudicar. Claudicar, que es renunciar solemne bajo juramento. Y la número 2, concordar, entenderse las partes discordantes. Este caso sería avenir. Avenir vendría a ser el sinónimo. Número 3, causar gran molestia y fatiga. Eso sería agobiar. Causar gran molestia y fatiga es agobiar. Injuriar, ya hemos indicado que es ofender de palabra, ¿no? Injuriar, igual que difamar. Irritar, bueno, es sencillo, ¿verdad? Encolerizar, irritar los ánimos, inquietar, calmar, sosegar. 4. Separación de las partes de un cadáver para estudiar su anatomía. Abstracción, no, abstracción es extraer un elemento en común de un conjunto de significados o conceptos. Abstraer. Separación no, división no, análisis o disección. Análisis podría ser, ¿verdad? Separar en partes. Hasta ahí corresponde análisis. Pero si es un cadáver ya no es análisis, se convierte en disección. Ojo, si es separación de partes puede ser análisis, pero si ya es de un cadáver sería disección. Número 5. Entregado a los vicios. Entregado a los vicios, vamos a ver, orate e insano son sinónimos. Crapuloso se refiere a la persona que tiene un comportamiento desenfrenado, exagerado. Vicio no. Entonces, por lo tanto, 5 sería disoluto. Entregado a los vicios o los placeres es disoluto. 11. Enterrar un cadáver. Ya, óbito significa muerte. Desterrar es expatriar, ¿verdad? Sacar de un territorio, de una nación, desterrar. Por ejemplo, recuerdas en el mío Cid fue desterrado, ¿verdad? Desterrar. Exhalar es expirar, es decir, botar el aire de los pulmones es exhalar. Por lo tanto, enterrar un cadáver es inhumar. Inhumar. Número 12. Afluencia y facilidad en el hablar. Recuerdas en las diapositivas anteriores habíamos visto el término facundo. De ahí viene facundia, que es la afluencia o facilidad en el hablar. Facundia. Conciso, lacónico, son breve. Parco es callado, de poco hablar. Conciso, lacónico también son sinónimos. 13. Acción y efecto de librar de una obligación o extinguirla. Eso es fácil, ¿verdad? Extinguir y efecto de librar de una obligación o extinguirla. Eso vendría a ser redimir. Liberar de una obligación o extinguirla, redimir. Soltar, escapar, depredación. Depredación. ¿Qué significa depredación? ¿Recuerdas depredación? Cuando hablamos de depredador. Es acabar o terminar con los recursos. Depredar. Ya sean recursos vegetales, recursos animales u otro tipo de recursos, ¿no? Depredación. Número 14. Dificultad, impedimento, estorbo. Eso es obstáculo. Número 15. Lenguaje oscuro. Lenguaje oscuro por la impropiedad de frase o por la confusión de las ideas. Eso vendría a ser galimatías. ¿Ya? Galimatías vendría a ser el lenguaje oscuro por la impropiedad de la frase o por la confusión de las ideas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Número 6. Conjunto de ideas individuales o colectivas.
Eso viene a ser pensamiento. Inferencia es un razonamiento, recuerda, inferencia es un razonamiento para llegar a una conclusión. Lugar de la casa donde se guardan las cosas comestibles. Eso viene a ser despensa. Despensa, el lugar donde se guardan las cosas comestibles. Preferir palabras que se pida o manifiesta desear vivamente que alguien reciba un mal o daño. Eso es imprecar. Injuriar igual que ofender, condenar lo mismo que juzgar. Desnudo, seco, sin adornos. Eso es escueto. Desnudo, seco, sin adornos, escueto. También tiene como significado escueto en segunda acepción que es flaco delgado. No te olvides, escueto también es flaco delgado. Libre, común, resumido, suelto. Son palabras conocidas. Número 10. Distribuir, repartir bienes o caudales. Eso es erogar. Distribuir o repartir bienes o caudales significa erogar. Resarcir es reparar, derramar, significado conocido. 16. Acción de representarse u ofrecerse a la memoria, recuerdo de algo que pasó. Cuando tú traes un recuerdo, algo pasado, digamos, por ejemplo, cuando estabas en el jardín, cuando estabas en quinto grado, sexto grado, si vienen a tu memoria esos recuerdos, estás haciendo una reminiscencia. ¿No? Traer a la memoria recuerdo de algo pasado, reminiscencia. Amnesia es olvido, letargo es sueño. Letargo es modorra, sueño. La persona tiene mucho sueño o tiene mucho cansancio y le genera sueño, letargo. 17. Composición poética del género lírico en que se lamenta cualquier caso o acontecimiento digno de ser llorado. En lenguajes, has visto, en literatura has visto, ¿no? Son dos tipos de géneros líricos. En este caso vendría a ser elegía. Elegía. ¿Por qué elegía? Porque tiene que ser cuando se refiere a un acontecimiento digno de ser llorado, ¿no? Elegía. Número 18. Propio para provocar el vómito. Eso se refiere como significante a emético. Laxante. Recuerden que laxante es medicamento propio que sirve para evacuar el vientre, ¿verdad? Laxante. Tenemos tóxico, que es sinónimo de nocivo, nocivo, que es sinónimo de ponzoñoso, ¿no? O venenoso. Tóxico, nocivo y ponzoñoso son sinónimos. Quieto, sosegado y sin perturbación, eso viene a ser estático. Quieto, sosegado y sin perturbación, estático. Tenemos plácido, que está muy contento. Hastiado, cansado. Tedioso, igual que hastiado, ¿no? Cansado. Que algo te cansa o te molesta o te incomoda. Tedioso, hastiado. 20. Oposición o contrariedad de varios sujetos en los pareceres o en los propósitos. Eso viene a ser disensión. Disensión es cuando una persona tiene una opinión distinta o contraria a la tuya. Entonces hay una oposición, hay una contrariedad. Y eso se forma el término disensión. Pleito, riña, gresca son sinónimos. Recuerda, pleito, gresca, riña también igual que reyerta son sinónimos. Sinónimos. Ahora lo que nos solicita acá es marcar el sinónimo. Entonces recuerda que para poder hacer correctamente este ejercicio tenemos que recordar las tres condiciones importantes. En este caso, primero, significado parecido. Segundo, vendría a ser pertenecer al mismo campo semántico. Y tercero, que viene a ser pertenecer a la misma categoría gramatical. Justo acá hemos encontrado algunos ejercicios que he marcado que nos van a permitir encontrar esa respuesta correcta. Entonces, sabor. Sabor, su sinónimo vendría a ser gusto. De descarado sería vergüenza o desvergonzado. Ya, entonces, ¿qué haces? Si tienes dudas, ¿qué haces? Allá, descarado, ¿qué es? Descarado, ¿qué es? Sustantivo, adjetivo o verbo. Descarado es, ¿cómo reconoces? Fácil, ponle un nombre. Alumno descarado. Entonces, si está calificando, vendría a ser un adjetivo. Yo podría decir alumno vergüenza, no. Podría decir alumno insulto, alumno pudor, alumno honor. No, solamente puedo decir alumno desvergonzado. Muy bien, desvergonzado. Pero no estamos en orden. Lo siento, muchachos. Ya me adelanté. Estamos con la 3. Abandonar. Termina en ar, verbo, ¿verdad? Por lo tanto, el sinónimo sería desamparar. No puede ser olvidar, tampoco enmarañar, perder y confundir.
Te das cuenta que, mira, todas las alternativas terminan en ar, er o ir. Eso es para poder confundirte. Pero tú sabes que abandonar es sinónimo de desamparar. Número 3. La siguiente. Abstruso. Abstruso es incomprensible, que no se entiende, que no se puede entender. Por lo tanto, abstruso va con incomprensible. Ahora sí, ya hemos explicado. Descarado, entonces va con desvergonzado. Abrupto. Abrupto se refiere al terreno que es de difícil acceso. Abrupto es terreno de difícil acceso. En este caso podría ser escarpado. ¿No recuerdas cuando vas, por ejemplo, has ido de campamento, has ido a las montañas? Hay partes que ya no se pueden escalar o no se pueden llegar, es un terreno escarpado. A eso se refiere con terreno escarpado. Por ejemplo, el Monte Everest, ¿no? Para poder escalar es bastante complicado. Eso sería un terreno, sería una montaña escarpada o un terreno o montaña abrupta, que es de difícil acceso. Inoportuno. Inoportuno tendría que ser sinónimo de intempestivo. Inoportuno, intempestivo. Siguiente. Oculto. Oculto tendría como sinónimo escondido. Oculto, escondido. Siguiente, tenemos mezcla. Profe, ¿y por qué no podría ser mezcla con vincular? Mezclar, vincular son sinónimos. ¿Están dentro del mismo campo semántico? Sí, pero volvemos a la definición. ¿Qué decía? Mezcla es un sustantivo. Entonces yo no puedo decir que mezcla es sinónimo de vincular. ¿Por qué? Porque vincular es un verbo y mezcla es sustantivo. Entonces no puedo decir que mezcla es sinónimo de vincular porque no pertenecen a la misma categoría gramatical. Y una de mis condiciones fundamentales para que sean sinónimos es de que tengan que formar. Si mezcla es sustantivo, su sinónimo tiene que ser por obligación otro sustantivo. Entonces sería mezcla, sería sinónimo de combinación y no de vincular ni juntar, sino combinación. ¿Queda claro? Por favor. Número 9. Arreglo. Arreglo viene a ser un pacto. Arreglo, pacto. ¿Y por qué no convenir? La misma explicación. Pues, ¿no? Convenir viene a ser un verbo y arreglo y pacto no. Por lo tanto, el sinónimo de arreglo sería pacto. Ahora veamos lo que habíamos dado un ejemplo al inicio, ¿no? Embellecer, terminación er es un verbo y bello, alumno bello, alumna bella es un adjetivo. Entonces recuerda, terminación er, ar, er, ir son verbos. Cuando califica es un adjetivo y cuando, por ejemplo, nombra o designa es un sustantivo. Número 10. Enfrentar. Enfrentar es sinónimo de arrostrar, es decir, hacerle frente a los problemas, ¿no? Arrostrar. Evadir es escapar o huir, aludir es mencionar, huir también es sinónimo de evadir, denunciar es lo mismo que delatar, denunciar. Tenemos la siguiente, orgullo. Profe, orgullo podría ser con soberbio, podría ser con arrogante, ¿o no? Sí, podría ser. Sí, estaría bien, o sea, pertenecen al mismo campo semántico, sí, pertenecen o tienen significados parecidos, sí, pero no, no es la respuesta, ni soberbio ni arrogante, ¿no? Si te das cuenta, te he marcado con estrellitas para poder explicarte. Recuerda, ¿qué es orgullo? Orgullo es arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que suele conllevar sentimientos de superioridad. Eso es orgullo. ¿Y qué es orgullo? Es un sustantivo. Pero ¿cómo sea? Profesor, no entiendo, ya me perdí. ¿Cómo entiendo que es sustantivo, que es adjetivo, que es verbo? Ah, ya, fácil. Si tienes duda, siempre ponle un nombre. Entonces, ponle alumno orgullo. ¿Puedo decir alumno orgullo? No. Pero sí puedo decir alumno soberbio. Puedo decir alumno arrogante. Ahí está la respuesta. Entonces, orgullo es sustantivo. Por lo tanto, no puede ser su sinónimo ni soberbio ni arrogante, porque soberbio y arrogante son, en este caso, son adjetivos. Pero sí puedo decir que orgullo es sinónimo de pedantería, porque orgullo y pedantería son sustantivos. Muy bien. Necio es obstinado, terco. 12. Modelo. Modelo es prototipo, arquetipo, ejemplo.
Entonces sería modelo con prototipo. Armonía. Armonía es sonidos cadenciosos, ¿no? Eso sería sinónimo de consonancia. Consonancia cuando hay una armonía de sonidos. Igual acá, también quiero que pienses un poquito. Aridez. Aridez, el significado de aridez dice que es seco, estéril, que no produce. Aridez. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Profesor, ¿cómo puedo determinar si es adjetivo, si es sustantivo, es verbo? Fácil. Agrégale una palabra al inicio y puedes leerlo. Una pequeña frase. Puedo decir, por ejemplo, terreno aridez. No, sería terreno árido. Porque si yo digo terreno aridez, no tiene lógica. Por lo tanto, sería terreno árido. Entonces, aridez vendría a ser un sustantivo, no adjetivo. Si fuera árido, sí sería adjetivo, porque está calificando. Terreno árido. Sería adjetivo. Pero como está en aridez, está nombrando. Y si está nombrando, vendría a ser un sustantivo. Profe, ¿y estéril? Ah, estéril, tú dices, ¿no? Terreno estéril. Sí, terreno estéril. Entonces, está calificando. Si está calificando, vendría a ser un adjetivo. Por lo tanto, la respuesta correcta sería sequedad. Tanto aridez como sequedad son sustantivos. ¿Cómo? Fácil. ¿Terreno aridez? No. Está nombrando, entonces sustantivo. ¿Terreno sequedad? No. Por lo tanto, está nombrando. ¿Cómo sería si fuera adjetivo? Ya sería terreno árido y terreno seco. Ahí sí estaría calificando. Por lo tanto, la respuesta es sequedad. ¿Ya? Eso es muy importante, estimados alumnos, que determinen si es sustantivo, sustantivo, si es adjetivo, adjetivo o es verbo, verbo. 15. Estante. Estante viene a tener como sinónimo anaquel. Siguiente. Arisco. Arisco es indócil. Arisco, indócil. Noble. Noble se refiere a que es ilustre, de apellido. En este caso estábamos hablando de la Edad Media, pues, donde había linajes. Había, por ejemplo, le corresponde el conde, duquesa, vizconde, etc. Todo lo que era nobleza relacionado al palacio o a la monarquía, al rey. Por lo tanto, sinónimo de noble sería hidalgo. Íntegro no. Íntegro no puede ser sinónimo porque íntegro se refiere a la buena conducta, una persona proba, intachable. Ignoto, recuerdo, desconocido. Caterve es conjunto de personas. Ingente, ¿no? Que es demasiado, gran cantidad. 18. Amabilidad es sinónimo de afabilidad. De ahí viene que amable es igual o sinónimo que afable, ¿no? Amable, afable. Ridículo. Claro, cuando tú has hecho, por ejemplo, alguna vez has estado en la calle con tus padres, tus tíos, familiares, y te has puesto a hacer tu berrinche, has hecho el ridículo. Y digas, no, quiero mi galleta, mi galleta, mi galleta. Entonces, eso es ser ridículo. O si no, es un mamarracho. ¿Ya? Ridículo o mamarracho. La definición adicional dice que genera o es un hecho que genera risa, ¿no? Mamarracho, ridículo y mamarracho son sinónimos, ¿no? Que incitan o generan a la risa. Siguiente, fragancia. Fragancia tendría como sinónimo a perfume. ¿De acuerdo? Fragancia, perfume. No podría ser oloroso porque oloroso es adjetivo, igual que perfumado también es adjetivo. Hedor es lo opuesto a fragancia. Bueno, hedor es mal olor, fétido, nauseabundo. Por lo tanto, fragancia va con perfume. 21. Replicar, contradecir. Replicar es contradecir, que sería lo opuesto a desobedecer. Acatar, tolerar, contradecir. Divertido. Divertido sería feliz, ¿no? Divertido que genera felicidad igual que feliz. Acceder. Acceder tiene como sinónimos consentir, acceder. Por ejemplo, tú dices, mamá, quiero un celular. Tu mamá accede a ese teléfono, estaría accediendo, ¿no? Igual que consentir. Acceder, consentir. Fecundo. Fecundo viene a ser fértil. Por lo tanto, la respuesta es fértil. Fecundo, fértil. Odio. Odio viene a ser rencor, animadversión, enojo.
o inquina. Recuerden, odio es rechazo hacia una persona. No podría ser ni cólera ni enojo, ¿no? Sería inquina. Inquina es sinónimo de odio y sinónimo de animadversión o jeriza. Cólera y enojo no. Entonces, tener rabia, ¿no? Y eso no es lo mismo que odio. Odio es inquina. 26, ganador. Sinónimo sería triunfador. Ganador, triunfador. Bueno, estimados alumnos, con esto estaríamos culminando los ejercicios de la semana número 4. En el grupo de WhatsApp voy a dejar qué va a ser, qué parte de la domiciliaria se va a desarrollar. ¿Ya? Entonces, ha sido un gusto. Estamos en contacto y ya voy a programar también lo que viene a ser la asesoría, ya sea por Zoom u otra plataforma, ¿no? No se preocupen. Saludos y cuídense mucho.